amigos, bienvenidos a su canal de consejos C#. Vamos a hablar acerca de Blazor. ¿Qué es Blazor? Aparte de definir qué es Blazor, pues vamos a tratar de entender lo que implica aprender Blazor. Y es porque si estás en este video seguramente estás evaluando o tratando de entender de qué se trata Blazor y ver si le entras o no, ¿no? O a lo mejor te están obligando, ¿verdad?, a aprender Blazor. Bueno, pues quédate para entender a alto nivel qué es y por dónde entrarle, ¿no? Te daré unos tips para empezar y también pues veremos a alto nivel de qué se trata para que tomes una decisión. Para empezar vamos a ver cómo nos venden a Blazor. Bueno, me refiero a cómo nos venden, pues sí, el producto como tal, ¿no? Para que aprendamos o desarrollemos aplicaciones web en Blazor. Lo primero que nos dicen es que podemos crear aplicaciones web atractivas y lo que nos dicen textualmente es: las funcionalidades de .NET y C# te ayudarán a construir aplicaciones web full stack sin escribir una línea de JavaScript. Importante, .NET y C#. Aquí, si no te interesa .NET o alguno de sus lenguajes, en este caso C#, pues la verdad es de que a lo mejor no vale la pena comenzar por aquí a desarrollar aplicaciones web. O si no tienes bases mínimas de .NET y C#, pues tampoco valdría la pena comenzar a desarrollar aplicaciones web con Blazor. Obviamente, si es necesario para tu trabajo aprender Blazor, pues te recomiendo empezar entonces por .NET y C#, al menos por las bases. Porque ya cuando te empiezas a meter, verás que sí necesitas temas incluso un poco más avanzados de .NET, dependiendo de la complejidad de tu aplicación web. Otra cosa que nos aparece aquí es aplicaciones web full stack. ¿Qué quiere decir esto? Si vas comenzando con el desarrollo web, pues full stack es como dividir o poder construir una aplicación desde el backend hasta el frontend. Ahora, ¿qué es frontend y qué es backend? Bueno, backend es todo lo que se encuentra atrás de una aplicación web, toda la lógica de negocio, y pues normalmente se encuentra en un servidor, es donde se ejecuta esa lógica. Y la parte de frontend es todo aquello que se le presenta al cliente, al usuario final. Es como la parte de diseño donde se le muestra la información. Entonces, a grandes rasgos eso es frontend y backend, y esto conforma full stack. Entonces cuando te dicen necesitamos un desarrollador web full stack, quiere decir que tú sepas también tanto de frontend como de backend. En algunos de los videos de mi canal vas a poder encontrar más tecnologías para cada una de estas áreas. Bueno, entonces, ¿qué es Blazor? Te voy a leer textualmente de nuevo la definición y vamos a desglosarla para entenderla mejor. Primero que nada, Blazor es un marco web moderno basado en HTML, hojas de estilo o CSS y C# que te ayuda a crear aplicaciones web más rápido. Con Blazor puedes compilar aplicaciones web con componentes reutilizables que se pueden ejecutar tanto desde el cliente como desde el servidor para que puedas ofrecer excelentes experiencias web. También suena muy bien, muy bonito, ¿ah? Pero bueno, mucho ojo, si no tienes experiencia en desarrollo web, aunque sea la mínima, pues no te recomiendo comenzar con Blazor porque te va a confundir mucho varios términos que dan por hecho, ¿no? Entonces, entre esos términos, pues está cómo funciona una aplicación web a alto nivel, que existe un servidor donde se ejecuta nuestra aplicación web y que envía la información o los datos a un cliente, que ese cliente es un explorador web, ya sea Chrome, Edge o el que tú gustes. Él es el que muestra la información y siempre está viajando por aquí la información y se ejecutan programas del otro lado, que existe un canal de comunicación que puede ser una intranet, un internet, un protocolo de comunicación para que se entiendan estos dos, o sea, el servidor y el cliente, que es el HTTP, que existe un lenguaje que interpreta lo que le manda nuestra aplicación web al cliente, que se llama HTML. En fin, si no conoces todo eso, pues obviamente no te recomiendo comenzar directamente con Blazor para aprender a desarrollar aplicaciones web. Si te interesa aprender o conocer cómo funcionan a alto nivel las aplicaciones web, si vas comenzando, déjame un comentario y quizá cree un video al respecto. Si ya sabes a alto nivel cómo funciona una aplicación web, lo otro que vas a tener que tener como base es HTML, o sea, conocer y saber qué es, cómo funciona, e incluso experiencia con HTML, hojas de estilo y JavaScript. Oye, para, me vas a decir, me dijiste que JavaScript yo no lo voy a necesitar y por eso me gustó, me llamó la atención Blazor. Efectivamente, estrictamente no necesitarías escribir una sola línea de JavaScript para crear tus aplicaciones web con Blazor, pero si te lo venden, la verdad es de que no, debes de saber cómo funciona y qué es y demás, ¿no? Incluso tener un poco de experiencia. ¿Por qué? Porque por atrás, por decirlo de alguna manera,
Blazor ocupa JavaScript de algún modo, ¿no? Y también incluso para crear aplicaciones quizá un poquito más complejas, más robustas, también te vas a tener que meter a JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, eso de que no vas a necesitar absolutamente nada de JavaScript, creo que no es que sea una mentira, simplemente dependiendo de la complejidad, posiblemente vas a tener que meterte a JavaScript. Entonces, si ya tienes esas bases, pues qué mejor, ¿no? Otro de los eslogans cuando te venden Blazor es lo siguiente. Te dicen que puedes crear experiencias de usuario atractivas rápidamente con el modelo de componentes flexible y reutilizable de Blazor, que es simple, admite composición, es declarativo y eficiente. Suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, aparte de saber HTML, hojas de estilo y JavaScript, o por lo menos tener las bases, ¿qué crees? Para que esto que mencionan de productividad sea realidad, pues también debes de saber o aprender en su defecto, antes de comenzar todo esto, Razor y ASP.NET Core. ¿Por qué? Porque ASP.NET Core es como la base funcional de Blazor, del lado del servidor, si quieres verlo así, y Razor son los componentes que menciona. Entonces, si no sabes Razor, pues no vas a entender qué son los componentes de Blazor, que es la base, ¿no? Los componentes de Blazor son hechos en Razor. Son dos cosas diferentes, suenan parecidas, ¿verdad? Razor y Blazor. Bueno, Razor son los componentes que mencionamos ahorita y Blazor pues es la plataforma general, ¿no? Tampoco es necesario que seas un experto en Razor y en ASP.NET Core. Con que tengas las bases podrías comenzar ya con Blazor. Pero si sabes un poco más o ya lo has utilizado incluso, sería mucho más sencillo aprender Blazor. Otro eslogan con el que nos venden Blazor es que podemos ejecutar nuestra aplicación en cualquier lugar. Nos dicen que podemos hospedar nuestros componentes de Blazor en cualquier explorador web con WebAssembly o en el lado del servidor con ASP.NET Core o en aplicaciones clientes nativas. Aquí estoy totalmente de acuerdo, podemos hacer todo esto que nos mencionan. Obviamente implica también conocer un poco más de WebAssembly, aunque no es necesario que te metas a conocer las entrañas de WebAssembly. WebAssembly es, digamos, la plataforma o la funcionalidad que nos permite ejecutar nuestras aplicaciones en el lado cliente. ¿Qué es esto de ejecutar en el lado cliente? Como les decía, cuando tenemos una aplicación web clásica, tenemos un servidor que manda información o que está en constante interacción con nuestro cliente, intercambiando información y demás. Bueno, cuando ejecutamos toda nuestra aplicación web del lado del cliente, quiere decir que mandamos un primer paquete, no se instala, es decir, se queda del lado del servidor y ahí se ejecuta. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser mucho más rápido, bueno, nos evitamos las vueltas, ¿no? Pero, bueno, utiliza para ello la tecnología WebAssembly. Hay un pero siempre, que cuando tenemos aplicaciones medianas o grandes, ese primer paquete que enviemos al cliente pues puede ser muy pesado y puede tardar tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita ya saben, ¿no? Todos los usuarios quieren cosas rápidas, veloces. Entonces, si no hacemos algo para especificar que estamos creando eso, ese primer envío de paquetes, en fin, o tenemos una aplicación muy grande, pues no es por ahí, ¿no? No nos convendría crear una aplicación WebAssembly. Y bueno, ya también muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con la seguridad? Le estoy mandando todo y lo tiene ahí, ¿no? Obviamente sí hay temas de seguridad que hay que considerar. Lo más importante es que este tipo de tecnologías ayudan mucho a ciertas nichos, vamos a llamarlo así, de aplicaciones web, ¿no? Entonces hay que saber qué tipo de tecnología o qué tipo de funcionalidad vamos a usar de Blazor para nuestro proyecto o para nuestra aplicación web. También deja en los comentarios si te interesa un video donde explique todas las diferencias de los tipos de aplicación de Blazor para que sepamos qué tipo de aplicación Blazor necesitamos de acuerdo a los requerimientos que tengamos, ¿verdad? Y bueno, de los últimos puntos que cómo nos venden Blazor, tendríamos que podemos crear una aplicación web o nativa, es decir, podemos usar los componentes de Blazor en la web y en aplicaciones nativas híbridas para dispositivos móviles y de escritorio. Y bueno, aquí, ¿qué creen? Pues sí, efectivamente esto se puede, pero ¿qué vamos a necesitar? Actualmente se necesita MAUI. MAUI es el que va a crear como el caparazón, por decirlo de alguna manera, para poder ejecutar nuestras aplicaciones Blazor en dispositivos móviles o de escritorio. Aquí la verdad es de que tampoco necesitas gran cosa acerca de MAUI o ser un experto en MAUI. La verdad es que no, porque es a través como de un visor, por decirlo o llamarlo de algún modo. Entonces, con que sepas lo mínimo de MAUI o incluso que no sepas, lo aprendes muy rápido y puedes crear tus aplicaciones. Lo ideal es que pues sepas mucho de Blazor o creas una buena aplicación en Blazor y ya el caparazón, como yo le llamo, pues en MAUI, pues no es necesario que tengas gran expertise. Bueno, vamos a seguir y hablar un poquito más a detalle de lo que es Blazor.
Bien, en este ejemplo vamos a mostrar algunas de las plantillas que tenemos para crear aplicaciones Blazor, es decir, los diferentes tipos de aplicación Blazor que podemos crear. Voy a utilizar Visual Studio Community y vamos a utilizar estas plantillas que nos da por defecto. Obviamente nada más vamos a ver una, aquí les voy a mostrar nada más brevemente algunas con las que contamos. Primero que nada tenemos Blazor Web App. Esta plantilla la tenemos a partir de .NET 8 y digamos que es la unión de WebAssembly y aplicaciones Blazor del lado del server, por decirlo de algún modo, porque en realidad es una nueva manera de crear aplicaciones en donde lo que vamos a controlar es la interactividad. Ahorita les explico un poquito más de eso. Tenemos también las aplicaciones Blazor WebAssembly, estas dos son lo mismo, una es vacía, la otra ya trae datos de ejemplo o código de ejemplo. Esta es la original, donde creamos una aplicación Blazor que se ejecuta en WebAssembly, es decir, WebAssembly se ejecuta del lado del cliente. El lado del cliente, recordemos que es el explorador, es decir, Edge o Chrome, en fin. Y entonces con esta plantilla pues creamos este tipo de aplicaciones que se ejecutan del lado del cliente. Y bueno, tenemos también la aplicación o las aplicaciones Blazor del tipo server o que se ejecutan del lado del server. Con esto pues las aplicaciones se ejecutan sobre ASP.NET Core. Todo lo que se ejecute del lado del servidor se va a estar ejecutando sobre ASP.NET Core. Y es por eso que les mencionaba que es importante conocer o tener cierta experiencia con ASP.NET Core. Y bueno, entonces tenemos todo del lado del servidor, pero es obvio que tenemos que interactuar con el cliente, es decir, con el explorador. Aquí utilizamos para esto una conexión del tipo SignalR. Digamos que es la tecnología que sustenta esa comunicación a través de WebSockets y demás para comunicarnos con el cliente. Esto se parece más a las aplicaciones clásicas, aplicaciones web clásicas que normalmente manejamos. Y bueno, por aquí tenemos también las aplicaciones .NET MAUI de Blazor. Aquí en realidad lo que se está creando es una aplicación de tipo MAUI o .NET MAUI que pues podemos ejecutar en diferentes plataformas. Recordemos que MAUI es multiplataforma. Como les decía, es crear un proyecto o una aplicación del tipo Blazor, pero que se va a ejecutar sobre MAUI. Muy bien, vamos a crear una aplicación del tipo Blazor Web App, que les decía, esto es a partir de .NET 8. Aquí digamos que tenemos las dos partes, la parte WebAssembly y la parte de Blazor Server. Lo único que vamos a estar cambiando o modificando o manipulando, por decirlo de otra manera, sería la interactividad. Entonces voy a crear una aplicación, voy a dejar el nombre del proyecto y de la solución por defecto. Y vamos a lo siguiente, que es lo más importante. Hola, espero que te esté gustando el video. Recuerda suscribirte y darle like si es así, para que te lleguen las notificaciones cuando suba más videos y más contenido a tu canal. También te recomiendo ver o echarle un ojo a la sección de comunidad. Ahí dejo algunos regalitos de vez en cuando. Y por último te recuerdo que tengo en Udemy un curso que es gratuito hasta ahorita, donde hablo de Blazor si quieres entender o conocer más a fondo qué es Blazor, ¿de acuerdo? Te veo ahí. Seleccionamos el framework, el tipo de autenticación. Bueno, ahorita también aquí podemos seleccionar qué tipo de autenticación podemos manejar. No vamos a meternos mucho en este punto. También podemos configurar desde aquí si vamos a utilizar certificados de seguridad con el HTTPS, pero lo más importante es la interactividad que vamos a estar utilizando. Aquí vamos a seleccionar el tipo o el modo en que vamos a renderizar nuestra información de manera interactiva para nuestros componentes. Recordemos que cuando hablamos de componentes estamos hablando de Razors, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí podemos no seleccionar ningún tipo de interactividad, podemos seleccionar del lado del server, del tipo WebAssembly o Auto. Aquí lo que haría es crear de igual forma dos aplicaciones, una del lado del servidor y otra del lado del cliente, pero con una interactividad que nos permite un rápido renderizado, es decir, la primera vez que mandamos o nos solicita información nuestro cliente a la aplicación, al lado server de nuestra aplicación, se interactúa como si fuera una aplicación del tipo server, pero al mismo tiempo se va descargando lo necesario para que cuando ya se tenga listo todo del lado del cliente, entonces se empiece a interactuar del lado del WebAssembly, es decir, del cliente. Esto pues hace que las aplicaciones sean más rápidas y podemos dejar funcionalidad del lado del cliente a través de WebAssembly, es decir, que utilice WebAssembly, y otra parte del lado del server, es decir, podemos tener ambas interactividades, igual en la de WebAssembly que tenemos por aquí, pero bueno, aquí esto es automático. En cuanto ya se tenga todo lo que necesitamos del lado del cliente, podríamos decir que esos componentes que se ejecutan del lado del cliente los desconectamos ya del server y se ejecuta todo del lado del cliente. Tenemos la ubicación de la interactividad.
Aquí podemos decirle a nuestra aplicación qué componentes o por componentes, qué tipo de interactividad queremos para cada componente o página, como dice esto, o de manera global lo podemos definir. Si seleccionamos aquí WebAssembly y dejamos global, todos nuestros componentes Razor automáticamente van a tener esta interactividad. Si queremos que sea por página, lo podemos hacer así y en cada página o en cada componente vamos a definir exactamente qué interactividad vamos a necesitar. Y bueno, con esto pues ya tenemos una aplicación WebAssembly. Voy a dejar aquí el auto y vamos a crearla. Muy bien, no vamos a entrar a detalle en explicar todo el proyecto. Básicamente nuestra solución, como podemos ver, nos da dos proyectos. El proyecto del lado del cliente, esto es lo que se va a ejecutar en WebAssembly, y esto del lado del servidor. Como podemos ver aquí en nuestro program, voy a abrirlo, tenemos nuestro main, lo que es el llamado para crear nuestra web application, como se haría con ASP.NET Core, es decir, en realidad es ASP.NET Core de fondo, y obviamente agregamos lo necesario para que nuestra aplicación ejecute Blazor, ¿de acuerdo? A grandes rasgos les puedo decir que la inyección de dependencias es muy importante de entenderla y dominarla, porque es lo que estamos haciendo aquí y va a ser el pan de cada día para crear nuestras aplicaciones mediante estos web applications de ASP.NET Core. Muy bien, tenemos también del lado del cliente algo similar, creamos nuestros builder, pero pues con WebAssembly. De igual forma, aquí la inyección de dependencias juega un papel muy importante. Aquí en los componentes podemos ver, por ejemplo, aquí en los pages de la aplicación cliente podemos ver un counter.razor. Este es un componente, es el counter, es una página que ahorita se las voy a mostrar. Aquí definimos el render mode, si se fijan, aquí está como modo auto. Todo esto pues es HTML. Aquí está el código en C# que podemos embeber en estos componentes. La ventaja que tenemos con WebAssembly pues es que creamos toda nuestra aplicación con HTML, hojas de estilo y demás, todo lo clásico de web, pero utilizando C#, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente pues, todo lo que tiene Razor como tal de fondo. Y bueno, también tenemos del lado del servidor, también tenemos nuestras páginas que podemos utilizar, como la de Home. Si se fijan, es muy sencillita. Y bueno, tenemos los layouts. Obviamente todo esto va embebido en un layout principal, por ejemplo, ¿no? Que sería este. Y este a su vez, pues pertenece a nuestro app.razor, que es nuestra página principal, ¿no? Donde tenemos pues aquí definidos nuestros tags de HTML, el head, el body, y en fin. Bueno, no vamos a entrar en detalle a explicar todo. Por último, voy a ejecutar la aplicación tal cual. Obviamente seleccioné una plantilla, como vimos, con código de ejemplo, ¿no? Entonces no va a estar vacía. Bueno, aquí está nuestro programa que se está, nuestro programa que se está ejecutando del lado del servidor, que vendría siendo pues lo que se ejecuta sobre ASP.NET Core. Y por aquí ya nos está lanzando en el explorador pues nuestra aplicación tal cual se va a mostrar al cliente. Aquí tenemos la página counter que les mencionaba. Esta se ejecuta del lado del cliente. Y bueno, tenemos esta del clima, que como pueden ver, pues está cargando la información. Muy bien, espero haber sido claro y que hayas entendido qué es Blazor y que te ayude a tomar las decisiones de meterte de lleno o igual ni meterte en esto porque puede ser que no sea lo que necesitas actualmente. Pero bueno, vamos a ver algunas conclusiones. Si ya has desarrollado aplicaciones web, o sea, si ya tienes bases de desarrollo web y conoces HTML, hojas de estilo, JavaScript, seguramente aprender Blazor te va a ser mucho más sencillo. Si ya has desarrollado, tienes bases de Razor y de ASP.NET Core, doble palomita, ya aprender Blazor va a ser muy sencillo, la verdad. Obviamente también te debe de interesar .NET o tener bases fuertes de .NET y de C#, porque hay varios temas que la verdad para entender cómo funciona tras bambalinas Blazor, pues sí necesitamos tener buenas bases de .NET y de C#. Y bueno, si no sabes nada de desarrollo web, pues la verdad no te recomiendo que comiences directamente con Blazor. Primero toma las bases de desarrollo web y si te interesan incluso plataformas de .NET, pues a lo mejor comenzar con Razor Pages, que eso es un poco más sencillo y más fácil de entender que meterte de lleno con ASP.NET Core o con Blazor, ¿no? Ya después pues vas avanzando y puedes meterte más a esto. Muy bien, no olvides suscribirte y pues recuerda que también tengo más videos aquí en mi canal que te pueden ser de gran ayuda. También si te gustaría ver en este canal algún video, algún tema en específico, déjalo en los comentarios y lo analizamos y pues tratamos de hacerlo, ¿verdad? Muy bien, los veo en la próxima.